Terminamos ya la serie elemental, pero ahora vamos a comenzar otra serie que tiene que ver con el libro de Hebreos. Cuando nosotros leemos Hebreos, hay muchas cosas que de repente pueden dar cierto temor. Voy a contarte un poquito del contexto de lo que está pasando en esta carta. Los primeros creyentes que se ven en la iglesia, se ven en el libro de Hechos. Nosotros podemos notar ahí los primeros judíos que se vuelven cristianos. Pero, conforme van pasando los tiempos, las primeras generaciones de cristianos no generan otra generación de cristianos, sino que esta próxima generación de cristianos era una generación tibia, era una generación que se encontraba hasta cierto grado rechazando la fe, era una generación que estaba abandonando a Jesús. Entonces, a esta generación es a la que le escribe el autor de Hebreos. No se sabe quién es el autor de Hebreos. Algunos dicen que es Bernabé, otros dicen que es Apolos, otros dicen que es Pablo, pero se supone que cuando se escribió la carta, Pablo ya había sido decapitado. La carta se escribe después del 64 al año 70 después de Cristo, así que por esa razón no hubiera sido él el autor. Y aparte hay un argumento muy sólido en el capítulo 2, en el que el autor dice que recibió el mensaje de la salvación de parte de otros que oyeron a Jesús. Y Pablo fue uno de los que oyó a Jesús. Si hubiera sido él hubiera dicho: yo recibí esta revelación. Entonces, por esa razón se atribuye a que esta predicación, porque el libro de Hebreos es una predicación, no es tanto una carta, no comienza con un saludo, no tiene un destinatario, simplemente introduce a una predicación. Y date cuenta los atributos que le pone a Jesús. 1, heredero de todas las cosas. 2, por medio de quien hizo el universo. 3, Él es Dios, porque es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. 4, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. 5, llevó a cabo la purificación de los pecados. 6, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto, para empezar a leer Hebreos, el autor o predicador está diciendo: Cristo es superior. ¿Ok? Eso es lo que dice en el versículo 1 al versículo 4. Cristo, el Hijo de Dios, es superior. Quiero que prestes atención que en todo el capítulo 1 jamás le va a llamar Jesús. Siempre va a hablar acerca de Cristo, primogénito, Hijo, Creador, Rey, eterno, pero no dice que es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes de Hebreos no estaban creyendo en Jesús. Los creyentes de Hebreos estaban diciendo que había alguien superior a Jesús. ¿Y quién eran? Versículo 4. Siendo Jesús Dios, mira lo que dice el versículo 4. Siendo Cristo Dios, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El autor de Hebreos va a decir que Jesús, que Cristo, es superior a los ángeles, a Moisés, al templo, a los sacerdotes, a las costumbres, a los sacrificios. Esto me lleva a ver que cuando escriben la carta de Hebreos, el templo todavía existía. Y la gente estaba abandonando la vida de iglesia y ya no iba a la iglesia. Por eso aquí aparece el pasaje de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estaban regresando a el templo, a los sacrificios, a todas las demás cosas. Pero aquí nos dice que Jesús es mucho mejor que ¿quién? Que los ángeles. Hace rato hubo alguien que me dijo algo acerca de los ángeles. Y yo recuerdo cuando iba con un doctor y llegábamos ahí al consultorio y tenía arcángeles, serafines, porque tienen niveles, pero tenía a Miguel, Gabriel, hay otros, hay como 4 nombres de unos que son de rango muy alto. ¿Sabías tú que hay un grupo que adora ángeles? O sea, a los ángeles se les adora, se les reconoce como protectores. Es más, ¿te acuerdas con qué canción te dormían cuando eras católico? Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, ¿no? Entonces, Jesús es superior ¿a quién? Porque ha recibido un nombre mayor.
En el versículo 1 al 4 nos está diciendo, Él es Dios. Él no es igual a, Él es superior a los ángeles. Él es la imagen de Dios. Él es el heredero ¿de qué? De todo lo que Dios Padre tiene. Por lo tanto, Jesús es superior. En nuestro contexto, familia, sería algo más parecido como hablar, Jesús es superior a los santos. Sería algo parecido. Porque date cuenta cómo ahorita toda la gente el día viernes en mi casa allá afuera ya la gente empezó a poner las cadenas esas de papel china, morado con blanco, y ya andan saliendo con sus, ¿cómo se llaman estos? Via Crucis. Y entonces, tú puedes ver que la gente ahora solo recuerda ¿a quién? A Jesús. Pero quizás el próximo mes es la Virgen de Juquila. Y luego el próximo mes es la Virgen del... no sé cómo se llama la que está aquí bajando los fuertes. Pero cada temporada la gente tiene a un santo y lo pone igual ¿a quién? A Jesús. Y Hebreos nos está diciendo, Jesús es superior a cualquiera de estos tipos de personas. Ahora, tú vas a decirme, Héctor, ¿y por qué razón Jesús es superior a? El predicador, el que está escribiendo esto, te está diciendo en esta mañana, te voy a demostrar 4 causas, 4 razones por las cuales Jesús es superior a los ángeles. 4 cosas que quiero que tú recuerdes de por qué Jesús es superior a. Número 1, según el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré padre para él y él será el hijo ¿para quién? Para mí. El Hijo de Dios es superior a los ángeles porque es el Hijo. Pero ahora, cuando nosotros leemos Génesis y dice que los hijos de Dios se acostaban con las hijas de los hombres, ¿a qué hijos de Dios se refiere? Cuando leemos Job capítulo 1 y dice que los hijos de Dios venían a darle cuentas a Dios y dentro de ellos venía Satanás, ¿a qué hijos de Dios se refiere? Es que a los ángeles se les decía hijos de Dios. Pero en esta porción dice, a ninguno de ellos les dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado, no creado, engendrado. ¿Te acuerdas del credo? Hijo de Dios, engendrado, no creado. Porque a los ángeles Dios los creó, pero a este hijo Él lo engendró. Eso lo hace superior. Y otro le dice, yo seré padre a él y él será ¿qué? Hijo para mí. Aquí está citando el Salmo 2 y más adelante va a citar a Segunda de Samuel capítulo 7. No me voy a detener en las porciones, pero todas estas porciones está hablando de un rey que iba a venir. Se le promete a David, se promete en los Salmos. Por lo tanto, el Hijo de Dios es superior a los ángeles porque es Rey eterno. Mira lo que dice en el versículo 6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ¿quién es el primogénito? Cuando vino al mundo, ¿te acuerdas que cantaron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entonces nosotros podemos ver que el Hijo de Dios es superior en su persona como hijo porque, número 1, Él es el Hijo y los ángeles son servidores. Número 2, Él es adorado y los ángeles lo adoran. Y número 3, mira lo que dice, por favor, en el versículo 10. Vamos a leer desde el 7. Bueno, desde el 6. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, le dice, y lo adoran todos los ángeles de Dios. Pero de los ángeles, dice en el 7, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, o sea, es eterno. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por la cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira el versículo 10. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos van a perecer, pero tú vas a permanecer.
Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. O sea, reina conmigo. A ninguno. Hasta que ponga ¿a quién? A tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, esta expresión de hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, lo más parecido se encuentra en Josué cuando tiene una victoria, creo que es el capítulo 21 más o menos, y trae a los reyes de la ciudad. Y dice, cuando trae a los enemigos, pongan su pie sobre el cuello de sus enemigos. Ese es señal de victoria. Y cuando dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado, es hasta que Cristo esté pisando la cabeza ¿de quién? Del enemigo. ¿A quién se lo dijo Dios jamás? A nadie, a ningún ángel. ¿Solamente a quién? Al Hijo. Por esa razón, el Hijo es superior. Superior a los ángeles porque ellos son ministradores, servidores, porque ellos son adoradores, pero ¿sabes algo? Ellos son más frágiles y temporales. ¿Te acuerdas cuando los demonios dice que estaban en el endemoniado gadareno? Y cuando llega Jesús y le dice, por favor no nos metas ¿a dónde? A esas prisiones eternas. Mándanos ¿a dónde? A ese hato de cerdos. En Efesios dice capítulo 4 que Él descendió a la profundidad del abismo y fue a predicar el evangelio a los ángeles que están en prisiones eternas. En Primera de Pedro lo dice también, porque hay un grupo de ángeles que se rebelaron con el diablo, que son los demonios que están en estos lugares. Cristo es superior a los ángeles. ¿Te das cuenta de eso? Pero el versículo 14 da algo contundente. ¿Cristo es el heredero de Dios? Sí. Pero mira, ¿para qué existen los ángeles según el versículo 14? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la? ¿No los ángeles estuvieron para asistir a los hombres? Dice Hebreos más adelante, algunos de ustedes han hospedado ángeles. Un profesor en mi materia de teología sistemática contó la historia de un hombre que ya era muy noche y cuando iba caminando dice que se le atravesó una niña y que le dijo, por favor, ¿podrías ir a ayudar a mi mamá? Y él fue corriendo porque la niña iba corriendo y cuando entró a la casa la mujer estaba en un estado crítico de salud, la ayudó, terminó, sanó de más la señora en ese momento y le dijo, él era cristiano y le dice, ya está bien, ya me puedo ir, se queda con su hija y ella le dice, ¿mi hija? Yo no tengo hija. Mi hija murió hace cerca de 15 años. Otro profesor que cuando estábamos en Instituto Bíblico dice que iban subiendo en Bolivia y en las calles donde están para subir en la sierra y hay mucha nubosidad y neblina, dice que de repente escuchó un grito abajo del camión y él frenó y dijo atropellé a alguien. Bajó corriendo y cuando baja a ver al camión lo único que vio fue un peñasco donde se iban a ir. Los ángeles existen, pero son servidores, espíritus ministradores. ¿Te acuerdas cuando aquel profeta que agarra y dice, sal, no hay ningún problema, vamos a ganar la guerra? Y dice, ¿cómo? Si hay un ejército brutal, le dice Giesi a Elías y de repente le dice, por favor, Señor, muéstrale quiénes son los que hay. Y cuando voltea a ver, ve todos los millares de ángeles en las montañas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Espíritus ministradores, adoradores, servidores, pero no son Dios. ¿Ok? Jesús es superior a ellos. Esa es la primera causa, la primera razón por la que Él es superior, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey eterno, Él es el que se ha sentado a la diestra de Dios y está reinando. Por eso ningún ángel va a ser igual a Él. Pero en segundo lugar, el Hijo de Dios es superior por su proclamación.
En el capítulo 2, versículo 1 al 4, aquí abre un paréntesis y dice, a ver, hebreos, ustedes están regresando a la ley. Hebreos, ustedes están regresando a la adoración de la religión judía. Hebreos, tengan cuidado. Y mira cómo dice en el capítulo 2, por tanto, debemos prestar ¿qué? Mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y luego dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, o sea, no cambiaba, y toda transgresión a esta ley recibía una justa ¿qué? Retribución. ¿Sabes cuál era la retribución que recibían los del pueblo cuando rechazaban la ley o cuando violaban la ley? Eran expulsados del pueblo. Y dice, ok, ¿Jesús es superior a los ángeles? ¿Sí o no? Sí. Los ángeles, ¿por qué cita a los ángeles y la ley? Porque en Éxodo 32, Deuteronomio 32 dice que cuando Dios trajo la ley a Moisés, había millares de ángeles con él. Entonces, los ángeles tenían una superioridad porque habían traído la ley. Y ahora está diciendo, si el ángel trajo una ley y esa ley se violaba y tenía una justa retribución, cuanto más el Hijo trajo una proclamación. ¿Y cuál es? El Evangelio. Y el que viole este Evangelio dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? 2 palabras, descuidar, deslizarme o desviarme. Y tercera, si nosotros desobedecemos a esta proclamación. Familia, el autor utiliza una palabra al hablar. ¿Quién tiene la Reina Valera 60? Versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice? No sea que nos deslicemos. Esa palabra desviarse o deslizar en el original es el barco que llegaba al muelle y echaba la cadena y se agarraba del muelle. Y lo que está diciendo aquí es, presta mucha atención, ten mucho cuidado. ¿A qué? A la proclamación que este Jesús ha traído. Porque el Evangelio es a lo que tú tienes que anclarte. Si tú no te anclas a eso, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasa con un barco cuando no se ancla en el muelle? Se va. Empieza a deslizarse. Después de deslizarse, empieza a descuidar. Y luego de descuidarse, empieza ¿a qué? A desobedecer. Este es el proceso de un, grábatelo, apóstata. Porque aquí el autor está escribiéndole ¿a quién? A apóstatas de la fe. Gente que está siendo perseguida por causa del Evangelio, gente que está siendo perseguida por causa de Jesús. ¿Y sabes qué es lo más fácil? Yo no quiero morirme. Mis papás estuvieron locos y vendieron todo lo que tenían y se lo dieron a los pobres. Yo no. Yo no quiero que me maten. Yo tengo miedo a eso. Por lo tanto, yo quiero regresar ¿a dónde? A la ley. ¿Han escuchado aquel canto ustedes que dice, no vuelvo atrás? ¿Cómo va ese himno? Yo no soy de esa escuela. He decidido seguir a Cristo. No turning back, es que yo hablo en inglés, perdón. Me lo aprendí en inglés, mi idioma natal. ¿Sabe cómo fue escrito ese himno? En inglés. Era una persona que vivía en una aldea y compuso esa canción. Y llegaron y le dijeron, si no niegas a Jesús, matamos a tu familia y a ti. Y él cantó, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a sus hijos. Si tú niegas a Cristo, no matamos a tu esposa. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Y luego lo mataron a él. Un apóstata es alguien que niega la fe en Cristo. ¿Cómo se llega a ser apóstata?
Primera de Juan dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen estado con nosotros, continuarían con nosotros. Familia, la segunda razón por la que Cristo es superior es porque su proclamación es superior. Y el Evangelio es algo que debemos de prestar atención. La ley es buena, las profecías son buenas, pero su Evangelio es algo que debe de estar en nosotros. Te hago una pregunta, ¿tú estás permaneciendo y prestando atención al Evangelio? ¿Es parte de tu vida diaria? ¿Es algo que tú estás deseoso de aprender? ¿Es algo a lo que te estás anclando? ¿Es el ancla segura de tu alma en la que está tu salvación? Porque si no, estás próximo, número 1, a deslizarte, número 2, a descuidar, y número 3, terminando en una vida de desobediencia. Así hemos visto a pastores, misioneros, hijos de Dios, que hoy día están en la deconstrucción de la fe, mostrándote argumentos por los cuales Dios no es Dios. ¿Te acuerdas aquel libro de Le dije adiós a las citas amorosas? Tremendo predicador, pastor de Gracia Soberana, de donde viene la canción de Sovereign Grace, de donde viene este grupo de música tan popular. Su pastor principal se llamaba Joshua Harris. Y Joshua Harris se desvió de la fe y se fue literalmente a apoyar a homosexuales. Y hoy día tiene un curso en internet que te dice 4 formas de deconstruir la fe en Dios. Dios no existe. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Ten cuidado y ánclate a la sana doctrina. Tercera razón por la cual, bueno, hay varios puntos aquí, pero ya se me fue el tiempo. Vamos a la tercera razón por la cual, la tercera causa por la cual el Hijo de Dios es superior. Miren el capítulo 2, versículo 5. Básicamente, este mensaje de salvación viene por Jesús, que es Señor, viene por los apóstoles, que son los que oyeron, y número 3, viene por Dios testificando por medio de la iglesia, haciendo todas las maravillas y prodigios. Pero en el versículo 5 dice, y aquí es una razón más por la cual Jesús es superior. Y quiero que veas la humildad. Dios tiene a su Hijo. Su Hijo es superior ¿a quién? A los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira aquí el Salmo 8 cómo es citado por el predicador. Diciendo, pero Jesús decidió hacerse hombre y entonces fue hecho un poco inferior ¿a quién? Eso se llama humildad. Él era superior a los ángeles porque era el Hijo de Dios, pero Él ahora se hace inferior a los ángeles para poder salvar al hombre. Miren lo que dice en el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras. ¿Quién es ese uno? Es Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior ¿a quién? O sea, el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Si lo hiciste inferior a él. Pero es que al hombre le concedió algo importante. Mira el versículo 7. Lo has coronado de gloria y honor. ¿Por qué? Porque lo puso sobre la sobra de sus manos y todo lo ha sujetado ¿qué? Bajo sus pies. Aquí te quiero recordar lo que es Génesis 1. ¿Te acuerdas cuál fue el mandato cultural en Génesis 1 y 2? Perdón, en Génesis 2. Creó al hombre, le dio el dominio y le dijo, tú vas a enseñorear esto. Y esto lo quiero resumir de la siguiente manera. ¿Te acuerdas que Satanás era el ángel que seguía como que el ángel más hermoso? Tiene diferentes nombres. Diablo, que es calumniador. Satanás, que es engañador. Pero tenía uno que se llama Lucifer, que es ángel de luz. Era el ángel más hermoso en el cielo. Y él quiso ser igual ¿a quién? A Dios. Entonces, como Dios lo agarró en su maroma, lo echó a él. ¿Y a quién? Y a la tercera parte. No está en la Biblia, pero si alguno quiere leer un poco más sobre eso, puede leer el libro de Enoc. No está en la Biblia, es un libro apócrifo, pero tiene buenos datos que nos pueden ayudar cómo fue este asunto de la caída. Y resulta que ¿a dónde es enviado Satanás?
Y como no pudo tener el dominio en el cielo, ¿de dónde se robó el dominio? De la tierra. ¿Y qué hizo? Le mintió a Adán y a Eva, y mediante la mentira les quitó el dominio. Y aquí, según el versículo 5, dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Lo sujetó a quién? A los hombres. A los hombres les dio la gloria y el honor de ser los que administraran en este mundo. ¿Y el hombre qué hizo? Lo despreció. Entonces, ¿quién tenía el dominio ahora? Ya no lo tenía Dios. Ya no lo tenía el hombre. ¿Quién lo tenía? Mira el versículo 8 al final. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas ¿a quién? A él. Familia, al hombre le dio el dominio de esta tierra. Pero el hombre lo perdió por causa del pecado. Y ahora no vemos que tenga el dominio. Entonces, ¿quién lo tiene? Satanás. Hasta ese momento en lo que pasó esto. Ahorita vas a ver algo más. Mira el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior que los ángeles. ¿Quién fue ese? Jesús. Pero ahora dice, es decir, a Jesús, hasta aquí aparece el nombre de Jesús. Ahora vemos a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, dice, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Familia, el Hijo de Dios es superior aún en su humanidad. Número 1, porque el dominio que el hombre tenía, Él lo recuperó. Número 2, porque el hombre perdió el dominio que tenía sobre lo creado. Número 3, porque el dominio Él lo ha recuperado. Y número 4, no, nada más es número 3. La única manera de que Jesucristo recuperara el dominio era haciéndose hombre, no haciéndose ángel. Los ángeles no podían. La única manera en la que Jesús pudo recuperar ese dominio fue por medio de la muerte. Ahora mira lo que viene en el versículo 10 hasta el versículo 18, y es la cuarta y última razón por la cual Jesús es superior a los ángeles. Y es por su provisión. Miren lo que viene en el versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, esto es una forma poética de decir el nombre de Dios, de quien son y para quien son. Convenía que Dios hiciera algo, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Mira, esa palabra autor en el original es algo que tiene que ver como precursor, como fundador, como campeón. Era algo como al que creaba una escuela era el fundador de la escuela. Al que creaba una filosofía era el precursor. Y aquí está diciendo, convenía que Dios perfeccionara al autor de la salvación. Convenía que Dios, mediante el sufrimiento, perfeccionara a su Hijo que iba a santificar a otros. Él no hubiera podido hacerlo si primero no pasaba por la muerte. Ese era el plan de Dios. Pero mira el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que me has dado. ¿Te acuerdas cuando Jesús empieza a hablar y dice, yo no he perdido a nadie en la oración sacerdotal? A todos los tengo conmigo, excepto al hijo de perdición, que era Judas.
Familia, la provisión perfecta que hace superior a Jesús es que Él nos pudo poner en la calidad de hijos. Él es nuestro hermano, sí, pero Él es el primogénito. Los ángeles eran creados, nosotros somos creados, por lo tanto Él es superior. Y Él pudo salvar al hombre y ponerlo en calidad de hijo. Pero también Él pudo darle al creyente la victoria que había perdido. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15. Y quiero recordarte que estos creyentes le tenían miedo a morir. Quiero recordarte que estos creyentes estaban regresando a su antigua vida de pecado. Y quiero recordarte que estos apóstatas estaban negando a Jesús porque no habían encontrado algo que los animara. Pero en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús se hizo hombre. Con dos propósitos: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía la muerte, es decir, el diablo. Familia, el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Si eres de los creyentes que le tiene miedo al diablo, te quiero decir algo. Tampoco te digo que cantes la canción ese para pisarle la cabeza al diablo, no es mi punto. Mi punto es decirte algo. Porque Cristo se hizo hombre, trajo la provisión perfecta. Tienes victoria sobre la muerte, tienes victoria sobre el diablo, ya no tiene poder sobre ti. El maligno no nos toca, dice la Biblia. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo contra nosotros. ¿Te acuerdas de Job? Pero hay creyentes que viven la vida dándole la victoria al diablo. Y todo lo que pasa en su vida es por el diablo. Me asaltaron, ay, fue obra del diablo. Ay, me chocaron, fue obra del diablo. Ay, es que el diablo no quiere que yo llegue temprano. Creo que le das más poder tú al diablo que lo que el diablo tiene de poder. Porque aquí dice la palabra, Él participó de hacerse hombre para anular mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Y sabes cuál era el poder de la muerte? Que te morías eternamente. Y ya no tiene poder sobre ti. El día que te mueres, tú no mueres eternamente. Tú vas a un descanso, esperando una resurrección. Pero estos creyentes, ¿cuál era la amenaza? O niegas a Jesús o te matamos. Pero en el versículo 15 dice, no solamente es para librarme del poder de la muerte, sino para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Amado, no solamente te da la victoria sobre Satanás, sino que te da la victoria sobre tus miedos a morir. Mira, vemos algunos aquí que ya estamos como la canica, cada vez más cerca del hoyo. Yo tengo 40 años, me siento en este momento confundido. ¿Te digo por qué? Porque volteo a ver mi vida atrás y digo, perdí mucho tiempo. Y volteo a ver a mi vida hacia adelante y digo, no sé cuánto tiempo voy a vivir. No te sorprendas, a todos nos pasa. Cuando eres joven, no pienses en eso. Cuando eres joven, dices, viva la pepa. Pero cuando cumples 40, llegas a 50, tú sabes que tu reloj ya no va en aumento, va en descenso. Y que en cualquier momento te puedes morir. Algo seguro tienes en este momento, ¿y sabes qué es? La promesa de morirte. Pero tienes una ventaja mayor. La muerte ya no tiene poder sobre ti. Si tu fe está puesta en el autor y salvador, que ya pasó la muerte, y dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me haces vivir confiado. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque el primero que pasó la muerte fue el pastor de las ovejas. Y el pastor tenía que pasar en las encrucijadas y meterse en esas colinas donde iba a pasar a sus ovejas. Y él tenía que enfrentarse al león, él tenía que enfrentarse al oso. Y eso lo escribió David porque él era pastor. Y cuando pasaba, él se enfrentaba y vencía. Y iba por las ovejas y decía, pasen, es seguro, ahí no nos van a lastimar. Si tú, Señor, si tu pastor pasó la muerte y venció al diablo en esa muerte y le quitó el dominio y el imperio, ¿por qué le tienes miedo a morir?
¿No te llega la ansiedad porque quieres seguir viviendo? ¿No te viene la depresión porque no te quieres morir? ¿O porque extrañas a alguien que acaba de morir? Quiero recordarte algo. Por la promesa del Señor tenemos victoria sobre la muerte. Aún el ser que más ama se va a morir, pero que conozca a su Salvador. Amado, el creyente en Cristo no teme morir físicamente porque tiene la esperanza de vida eterna. No teme. Pero ¿sabes algo glorioso? Es que no me he muerto y sigo vivo, pero sigo pecando. Y necesito a alguien que interceda por mí, que medie por mí. Y mira lo que dice en el versículo 16. Porque ciertamente Él no ayuda a ángeles, sino ¿a quién? A los hombres, a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que corresponden a Dios, para hacer la propiciación por los pecados del pueblo. Aquí los adolescentes se van a morir. ¿Qué es propiciación? Lee la NTV. Para que hiciera Él un sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios. Amado hermano, Cristo Jesús es nuestro sacerdote perfecto. ¿Te das cuenta de los tres ministerios? Rey, profeta, sacerdote. Pero es fiel y misericordioso. Cuando te acercas al Padre, Él no es el diablo que te acusa. Él no es el diablo que te está reprochando. Él es tu sumo sacerdote fiel y misericordioso, que se compadece por una sola razón. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El sumo sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres. Y ahora Cristo es nuestro intermediario para con el Padre. Cuando tú vienes a Dios el Padre, ¿sabes quién está a su diestra? Jesús. Pero es que, Señor, yo no quiero ir y orar porque yo pequé y es tan feo lo que hice que no creo que me vayas a perdonar. Entonces no estás creyendo en el sumo sacerdote que está al lado, porque Él fue tentado igual que tú y Él te entiende y es fiel y misericordioso. Pero ahora, la tentación aquí era acto sexual, la tentación aquí era una tentación hacia robar, la tentación aquí era hacia mentir. ¿Cuál era la tentación? Niega a Cristo y seguirás vivo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esta es la demanda del Evangelio. Amado, debido a que Cristo es superior a los ángeles, su Evangelio es superior a la ley. Por lo tanto, abandonar el Evangelio es peor que transgredir la ley, porque demuestra que nunca fuiste verdaderamente salvo. Pero el que permanece en el Evangelio es verdaderamente salvo. Sácate por favor de tu vocabulario la palabra es que Él está apartado. Según este pasaje, el que permanece fiel en el Evangelio es un hijo de Dios. Y el que no permanece fiel en el Evangelio no es salvo. Porque tienes a un sumo sacerdote que es fiel y misericordioso, compasivo, para tenerte a los pies de Él. Cualquier otro estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. Porque si fuera de nosotros, estaría con nosotros. Es dura esa noticia, ¿va? Pero esa es la demanda del Evangelio. Tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Un apóstata no pierde la fe, no pierde la salvación. Un apóstata nunca fue salvo. Si tú eres de los que están visitando por primera vez la iglesia, quiero hacerte un recordatorio. Hay alguien que nos dio salvación
y nos posicionó como hijos. Hay alguien que nos dio poder sobre Satanás para no temer a la muerte. Y hay alguien que nos comprende y ayuda en nuestras necesidades. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. Y la invitación a ti que vienes por primera vez, que estás entendiendo el Evangelio, es: Jesús fue el Hijo de Dios que por medio de su encarnación hoy te ofrece a ti salvación y una posición no de creación, sino de Hijo de Dios. Él te ofrece el poder que Él ha logrado sobre el diablo y ya no le temas más a la muerte. Eso es para ti que vienes por primera vez a Él. Él también ahora es tu intercesor entre Dios y los hombres. Perdón, entre los hombres y Dios. Él te comprende en tus necesidades. Él sabe lo que tú estás sufriendo. Tú puedes acercarte a Él por medio de Cristo y saber que Él va a interceder por ti de manera fiel siempre y misericordiosa. Amado, ¿vas a venir a Él? Pero si tú eres creyente, leyendo este texto de Hebreos 1 y 2, te quiero hacer una pregunta. ¿Con qué recursos cuentas tú como creyente? Cristo te ha provisto todo lo que necesitas. Todo. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque su proclamación es segura. Porque su persona como Hijo es superior. Pero porque su provisión es lo que tú necesitas. Un sumo sacerdote fiel. Cristo ya te ha provisto todo. Ya no tienes que temer al diablo. Tú puedes vencer la tentación en Cristo. Porque tú lo tienes ahora. Por su muerte el Señor ha vencido y te ha dado el poder para vivir victoriosamente. Tómate unos momentos y agradécele a Dios en oración. Porque todos estos beneficios te los ha otorgado a ti y ahora eres su hijo. Quien es infinitamente superior a lo creado es Cristo.